Estimado profesor y compañeros, es un placer para mí dar inicio a esta presentación con el tema de análisis del flujo difusivo en un catalizador cilíndrico mediante el análisis multivariable. Los integrantes de este equipo son Díaz Ortega Eric Fernando, Manuel Zulbarán Kevin Matías, Mendoza Soriano Luis Ángel, Pérez Soto Brian Adán y Bruno Mares Ever Jafet. Bueno, para empezar, ¿por qué estudiar sobre reactores? ¿Sabían que aproximadamente el 90% de los procesos químicos industriales dependen de un catalizador sólido para funcionar? Bueno, esto va desde la gasolina que usamos hasta los fertilizantes usados en la agricultura para producir los alimentos que consumimos. Todo esto pasa por un reactor catalítico. El desafío más grande en el diseño de una planta química no es solo hacer que la reacción ocurra, sino hacer que ocurra de manera rápida y en el menor espacio posible. Para eso se usan reactores rellenos de catalizadores porosos. Actualmente, en la ingeniería química moderna, la eficiencia de los reactores industriales depende fundamentalmente de la catálisis heterogénea. Bueno, ¿qué es la catálisis heterogénea? Es un proceso en el que un catalizador en una fase sólido interactúa con reacciones en otra fase, con lo cual su función principal es reducir la energía de activación, lo cual mejora la velocidad de reacción. En los sitios activos, en el catalizador se absorben los reactivos, lo cual debilita los enlaces y facilita las reacciones. Estos catalizadores no son superficies lisas, son materiales sólidos que se componen por millones de poros microscópicos y para que la reacción química ocurra es requisito que las moléculas de gas entren y viajen a través de estos poros. Este proceso físico no ocurre de manera instantánea, por lo cual existe una resistencia natural que se opone al movimiento, la cual debemos de vencer. Entonces, aquí es donde entra el concepto de transporte de masa y específicamente el mecanismo de difusión. La difusión es el movimiento de moléculas que se encuentra impulsado por un gradiente de concentración, en donde la materia fluye de una región de alta concentración a una región de menor concentración. Sin embargo, el reto aquí radica en la geometría, pues al modelar un poro catalítico como un cilindro, se enfrenta a una realidad compleja, ya que la concentración del reactivo no es constante, lo cual hace que disminuya simultáneamente en dos direcciones, hacia la profundidad del poro en el eje axial Z y hacia las paredes del mismo el eje radial R. Debido a la variación bidireccional, el cálculo de una variable es insuficiente, por lo cual se requiere modelar ese comportamiento con precisión y es obligatorio el uso del cálculo multivariable, aplicando así las coordenadas cilíndricas. En este necesitamos herramientas matemáticas que nos puedan medir las tasas de cambio simultáneas. Para ello ocupamos las derivadas parciales y fundamentalmente el vector gradiente u operador Napla. El gradiente es la herramienta vectorial que nos va a ayudar a poder indicar la magnitud del cambio y también la dirección exacta de mayor descenso en la concentración. El objetivo de este proyecto es aplicar la ley de Fick en su forma vectorial a través del cálculo del gradiente de una función de concentración específica para poder así determinar el vector de flujo de masa. Esto nos va a permitir poder cuantificar con exactitud la magnitud y la dirección del movimiento de los reactivos dentro del poro, demostrando así cómo el cálculo es una base teórica importante para el diseño y la validación de los reactores químicos eficientes. Nuestro problema nos dice, se tiene un poro cilíndrico de radio R igual a 0.5 centímetros en un catalizador industrial. Un gas reactivo se difunde al interior del poro, eje Z, con una difusividad de 0.01 centímetro cuadrado sobre segundo, reaccionando en las paredes y disminuyendo su concentración conforme penetre más. La concentración en estado estacionario se ha determinado experimentalmente y viene dada por la función que aparece en pantalla. Nos piden calcular el vector flujo molar en el punto P y la magnitud del flujo J. Para la resolución de este problema ocuparemos la primera ley de Fick del flujo difusivo, que la podemos observar en pantalla. En coordenadas cilíndricas y sin dependencia angular, el gradiente de la concentración está dado por la derivada parcial de la concentración respecto a R, por el vector radial, más la derivada parcial de la concentración respecto a Z por el vector axial. Por lo tanto, solamente necesitamos las derivadas parciales respecto a R y Z. Primero calculamos la derivada parcial respecto a R. Derivamos respecto a R considerando a Z como constante. Entonces, sacamos a 200 por E a la menos Z de la función y solamente derivamos 1 menos R cuadrada. La derivada de 1 menos R cuadrada respecto a R es menos 2R. Por lo tanto, la derivada parcial de la concentración respecto a X, respecto a R, es igual a menos 400 R por E a la menos Z. Ahora calculamos la derivada parcial respecto a Z. En este caso, derivamos respecto a Z considerando a R como constante. La derivada de la parcial de la concentración respecto a Z es igual a 200 por 1 menos R cuadrada por la derivada de E a la menos Z respecto a Z. La derivada de E a la menos Z respecto a Z es igual a menos E a la menos Z.
Por lo tanto, nos queda que la derivada parcial de la concentración respecto a z es igual a 200 por r cuadrada menos 1 por e a la menos z. El siguiente paso es evaluar en el punto P para la derivada parcial respecto a R, donde solo sustituiríamos en la derivada parcial de la concentración respecto a R los valores de P, que en R es igual a 0.4 y en Z es igual a 0.5. Y esto nos da un resultado de menos 97.048. Para el punto P, la derivada parcial respecto a Z. Ya sabemos que la derivada parcial de la concentración respecto a Z es igual a menos 200 por 1 menos R cuadrada por E a la menos Z. Y evaluando el mismo punto que es la derivada parcial anterior, nos queda menos 101.897. El siguiente paso es obtener el gradiente en P, pero como ya tenemos las derivadas parciales respecto a R y Z, entonces solo sustituimos en el gradiente de la concentración. Y nos queda que el gradiente de la concentración es igual a menos 97.0448 en el vector radial, menos 101.897 en el vector axial. Por lo tanto, ahora solo nos hace falta calcular el flujo. Ya tenemos el valor de D, que es igual a 0.01 centímetro cuadrado sobre segundo, y el valor del gradiente de concentración. Entonces solamente sustituimos en la fórmula multiplicando menos la difusividad por el gradiente de concentración. Y esto nos va a dar un resultado positivo tanto en el vector radial como en el vector axial, dándonos en el vector radial como 0.97044.8 y en el vector axial 1.01897. Las unidades de este vector es mol sobre centímetro cuadrado por segundo. La interpretación que le damos a este resultado es que como el vector radial es positivo, el flujo va hacia afuera del poro. Y como el vector axial es positivo también, al igual que el vector radial, el flujo va hacia el fondo. Por último, calculamos la magnitud del flujo. En este caso, solo elevamos al cuadrado ambos componentes y las sumamos. Y al resultado le sacaremos la raíz cuadrada, dándonos un resultado de 1.41 mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Buenos días a todos. Para resolver nuestro problema, utilizamos el cálculo multivariable y tres softwares distintos. El primero fue Wolfram Alpha, el cual utilizamos para verificar nuestras derivadas. Como podemos observar, metimos la función y la derivamos respecto a R y respecto a Z. Con esto pudimos verificar que los resultados de nuestras derivadas parciales fueron correctas. En esta visualización podemos observar el perfil de concentración en el poro cilíndrico. Aquí podemos ver claramente que la concentración máxima es en la entrada del poro y en su eje central, que es lo que se nos muestra en esta parte de la gráfica. Y luego disminuye drásticamente a medida que nos adentramos en la profundidad del eje Z y nos acercamos a la pared R. Es la base de nuestros cálculos y la creamos en MATLAB y en Google Colab utilizando Python. Utilizamos la función MESGRID para construir una grilla de puntos R y Z y luego evaluamos esos puntos en cada uno usando comandos como surf en MATLAB o plotsurf en Python para dibujar esta compleja superficie. En esta segunda gráfica, a partir de este perfil de concentración, calculamos el campo vectorial de flujo molar J. Este gráfico con sus flechas nos muestra la dirección e intensidad con la que el gas se está moviendo por difusión dentro del poro. Las flechas apuntan desde el centro hacia la pared y hacia las profundidades, revelando cómo el reactivo se difunde hacia la superficie catalítica. La intensidad del color de amarillo a azul nos indica cómo de fuerte es la entrada del poro y se debilita rápidamente, confirmando que la difusión limita la reacción. Para generar esta gráfica, calculamos las derivadas parciales de la concentración en R y Z que nos dieron los componentes vectoriales de flujo. Luego usamos la función Prever en ambos software para visualizar estas flechas que son la representación de cómo se mueve el gas. Bueno, mi nombre es Eric Fernando y a mí me tocó explicar el apartado del análisis del problema. Lo que estamos aquí estudiando es la difusión de un gas reactivo dentro de un poro cilíndrico que forma parte de un catalizador. En este tipo de sistemas, el gas entra al poro y se mueve únicamente por diferencias de concentración. Debido a esto, por eso usamos el fenómeno de la ley de Fick. Ahora, ¿por qué usamos con más detalle la ley de Fick? Y bueno, esta ecuación es fundamental para modelar la difusión molecular porque nos permite relacionar la concentración del gas con el flujo real de masa dentro del poro. Como en este problema no hay movimiento forzado ni presión aplicada, el transporte ocurre únicamente por gradientes de concentración. Por eso es que la ley de Fick es una herramienta muy útil para este problema. ¿Qué queremos encontrar en este problema? Bueno, el objetivo es encontrar el vector de flujo molar, ya que este vector nos dice tres cosas muy importantes. La primera es hacia dónde se mueve el gas dentro del poro. La segunda es qué tan rápido o intenso es este movimiento y el tercero es si el flujo es suficiente para que el reactivo llegue a la superficie del catalizador.
que es donde básicamente ocurre la reacción. Bueno, pues para empezar, calculamos el gradiente de la concentración, que está en coordenadas cilíndricas. Esto nos permite identificar en qué dirección disminuye la concentración del gas dentro del poro. Después, ahora sí aplicamos la fórmula de la ley de Fick, que es donde nos da el flujo en la dirección contraria al gradiente, porque las moléculas siempre se mueven hacia la zona de menor concentración. Finalmente, multiplicamos por la difusividad del gas, que en la fórmula la tomamos como negativa, para obtener el valor real del transporte de masa. Ahora, al final del problema, calculamos la magnitud de nuestro vector. Se van a preguntar, ¿por qué hacemos esto? Bueno, el vector de flujo nos da sus componentes radial y axial. Calcular la magnitud nos permite saber qué tan fuerte es el transporte total de masa en este punto. Así que la magnitud resume el movimiento completo en un solo número que indica cuántos moles se están desplazando por unidad de área y tiempo. Es importante porque nos ayuda a evaluar si el transporte reactivo hacia la pared del poro es suficiente para sostener la reacción catalítica. Para concluir, podemos afirmar que se cumple exitosamente con el objetivo del proyecto, ya que logramos transformar una descripción teórica de concentración en un parámetro físico cuantificable. Esto es esencial para el diseño de reactores. Para lograrlo, validamos que en un poro cilíndrico las derivadas comunes no son suficientes. Para esto fue necesario aplicar el cálculo multivariable. Específicamente se utilizó el operador Nabla en coordenadas cilíndricas y la ley de Fick. Para este modelado simplificamos el problema, asumimos que tiene una simetría axial y un estado estacionario. Esto nos permitió descartar variaciones angulares y temporales. El resultado que obtuvimos fue de una magnitud de flujo de 1.41 moles sobre centímetros cuadrados por segundo, y este valor está respaldado por nuestro gráfico de campo vectorial. Esto nos confirma físicamente que el gas se mueve simultáneamente hacia el fondo y hacia las paredes reactivas. En resumen, este análisis nos permite determinar si el proceso es eficiente o si está limitado por la difusión. Este paso es muy indispensable para garantizar la viabilidad industrial en la producción de combustibles y de medicamentos. Y sería todo. Gracias.